El tema es la eutanasia. También se le llama muerte asistida. Este tema lo presento a petición realmente de muchos oyentes de Fuego AM que me preguntaban qué pienso de la eutanasia. Y qué mejor compartirlo en esta tarde con cada uno de ustedes, un tema que en verdad no es complejo. Se hace complejo cuando no se distinguen los diferentes ámbitos, ¿no? El humanismo, la filosofía, la religión, lo que dice las Sagradas Escrituras, las posiciones evangelísticas, la posición cristiana. Entonces, cuando no se tiene claridad de cada uno de estos ámbitos, entonces como que todos se conectan y cada uno toma su posición y descalifica la otra posición. Y realmente lo que se quiere indicar es que tengamos una mediana idea de lo que realmente es la eutanasia. Vamos a analizar unos 6 tópicos. Como indiqué, este es un tema muy extenso. Tiene mucha filosofía social, tiene mucha filosofía religiosa, tiene mucho texto bíblico, tiene mucha literatura relacionada con los derechos fundamentales de todo ciudadano. Entonces, por toda esa diversidad de fuentes y sobre todo que contrasta la una con la otra, es que a veces se hace difícil entender por qué en Colombia existe ahora la eutanasia, es decir, no es un delito. Y vamos a analizarlo desde algunos tópicos importantes. Vamos a ver una parte conceptual, que es muy importante saber qué es. Vamos a mirar otra parte de lo que es la norma que penalizaba la eutanasia y que ahora ya no. Vamos a ver por qué resultó en la Corte Constitucional el examen de una norma penal, es decir, vamos a conocer de los demandantes un poquito, vamos a conocer cuál es la función de la Corte Constitucional. En un quinto lugar vamos a examinar, digamos, el resultado o la conclusión o qué fue lo que la Corte Constitucional en últimas tomó la decisión, por qué la tomó. Y en último vamos a examinar algunos versículos, algunos textos bíblicos en donde nos dan claridad para el creyente del Evangelio. No puede haber duda que la eutanasia es un pecado, es una desobediencia a las ordenanzas de Dios. Voy a utilizar un lenguaje sencillo. Los amigos y colegas juristas, no lo voy a hacer con esas definiciones tan técnicas que hay dentro de nuestro léxico jurídico que tenemos que manejar los abogados, sino que voy a hacer más bien como una paráfrasis para que todos los amigos de Fuego AM y los que después mirarán el contenido, que no necesariamente van a ser estudiosos de la ciencia jurídica, puedan entender lo que podemos tener en cuenta de lo que es la eutanasia. Vamos a mirar que la eutanasia, en primer lugar, es un procedimiento. Hay toda una serie de etapas que se requiere por parte de la ley, y entonces es un procedimiento para tomar una decisión, desde luego, muy personal. Es decir, que nace de la voluntad de la persona que, estando en un estado de aflicción, en un estado terminal, como se podría indicar médicamente, la vida de una persona que ya no tiene reversibilidad para poderse restaurar, los médicos dan un diagnóstico y dicen no se puede hacer ya nada más médicamente, científicamente. Entonces, la persona que está en esa aflicción, pues dice, mi vida me pertenece, la vida es mía, yo soy el que estoy sufriendo este dolor, tengan la bondad de
practicarme la eutanasia, de acuerdo al procedimiento que se requiera. Esa es realmente la eutanasia o muerte asistida. Resumamos un poquito más la definición. Es la decisión que toma una persona en forma voluntaria para adelantar su muerte, toda vez que los diagnósticos médicos indican que ya no podrá haber restauración en su salud. Y entonces esa persona toma la decisión, firma una serie de actas, una serie de protocolos que tienen que hacerse, y esa es lo que se llama la muerte asistida. La muerte asistida tiene toda una cantidad de implicaciones de procedimientos, pero no los voy a tomar, ni los voy a explicar, porque me interesa más que ustedes conozcan en primer lugar qué es la eutanasia. Reitero, la resumo más. Es la libertad que tiene una persona en un estado terminal para adelantar la muerte. Ahí queda más breve. Ahora vamos a mirar por qué la Corte Constitucional recibió una serie de demandas, es decir, de peticiones de ciudadanos para que se revisara un artículo especial del Código Penal, de nuestro Estatuto Penal colombiano. Es el artículo 106. Ese artículo 106 dice lo siguiente: el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave, incurable, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Esto es lo que llamamos los abogados penalistas el tipo penal. Es decir, recordemos, toda nación tiene un estatuto penal que es el que se encarga de hacer justicia cuando hay una violación a la integridad, a la persona o a los derechos de las personas. Entonces, ese artículo 106, les olvidé, muy fácil, artículo 106 del Código Penal, en términos sencillos decía, mire, la persona que le quite la vida a otro, alegando, digamos, piedad, es decir, tenga piedad que yo estoy sufriendo mucho, señor médico, tenga la bondad, me aplica algo para terminar mi vida. A eso era que se refiere la piedad. Para poner fin, pues, a intensos sufrimientos, ¿no?, provenientes de lesiones corporales irremediables. Entonces, resumiendo el tipo penal o el artículo 106 de la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, artículo 106 de la ley 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano, tenía este artículo. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que enseñaba este artículo? Vuelvo a reiterarlo, no se le puede quitar la vida a una persona, así está en un estado de sufrimiento, de aflicción. No puede ningún médico, ninguna persona. Si lo hace, usted se atiene a las consecuencias de sufrir una pena hasta de 16 meses hasta 54 meses. Este artículo que les estoy leyendo del Código Penal, según, en primera instancia, el conocimiento de algunos abogados constitucionalistas, indicaban que era violatorio, o utilizo otra palabra, era contrario, desconocía, rechazaba los derechos fundamentales de todo ciudadano, especialmente el del artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, en donde se habla de
el libre desarrollo de la personalidad. Es el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia. Entonces aquí dice eso, el libre desarrollo de la personalidad. Pero también estos abogados demandantes, ciudadanos, que demandaron esta norma ante la Corte Constitucional, decían, y también desconoce o controvierte o rechaza el derecho consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia, que es la de la libre conciencia. Entonces, los abogados que demandaron esta norma, es decir, que hicieron la petición a la Corte Constitucional, ojo, señores magistrados, que este artículo 106 del Código Penal está violando el artículo 16 y 18 de la Constitución. Es lo que dentro del debate jurídico o praxis jurídica se llama un conflicto de derechos, un conflicto de normas. Entonces, como el artículo 106 decía, el que matare por piedad a una persona tiene cárcel. Ese es uno de los argumentos. Pero este argumento, según los abogados y los que demandaron este artículo 106, decían es que viola la Constitución Política de Colombia en su artículo 16 y 18, porque allí está el derecho al libre desarrollo de la personalidad y está allí también conculcando el derecho del libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, y libertad de conciencia, artículo 18 de la Constitución. Espero que hayan entendido hasta acá, es decir, unos ciudadanos se reunieron ya hace varios años y dijeron vamos a demandar este artículo 106 ante la Corte Constitucional. Bueno, vamos aquí a aclarar un poquito algo. Pero ¿por qué la Corte Constitucional? Se preguntarán ustedes. Viejos señores, ¿cómo así? Sí. La Corte Constitucional es un organismo que se creó con la Constitución de 1991. Y creó la Corte Constitucional para que lo integraran 9 magistrados. Y mire, esos magistrados que están en la Corte Constitucional son verdaderos eruditos del derecho público internacional, del derecho constitucional internacional y especialmente del derecho constitucional colombiano. Sí, son maestros, son juristas que han dedicado 50, 60 años a estudiar el derecho, específicamente el derecho constitucional. Entonces, la Corte Constitucional es un organismo del Estado que pertenece a la rama judicial y que está encargada exclusivamente a guardar la Constitución, la integridad de la Constitución. Son los estudiosos de la Constitución, los que no permiten que se viole ninguna norma dentro de lo que se llama el bloque constitucional. ¿Cierto? No es complicado. Es una institución que en razón a unas personas que hicieron una petición, señores honorables magistrados, se identifican, hacen una serie de hechos y en conclusión dicen, el artículo 106 de la Ley 159, que es el Código Penal, en su artículo 106 dice que el que matare por piedad habrá una sanción de 16 a 54 meses. Entonces, se les ponen eso. Le dicen los abogados demandantes, honorables magistrados, después de este estudio antropológico, social, de derechos psicológicos, de salud pública, de toda una serie de recursos que los abogados utilizamos para constituir una teoría del caso, les ponen, con todo respeto, honorables magistrados, ese artículo 106 es inconstitucional. Y por ende, deben ustedes, mediante una sentencia, ordenar que ese artículo 106 es inconstitucional. Es decir,
contradice el derecho empotrado o consignado en el artículo 16 y en el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia y otros. Entonces, estos amigos hicieron su demanda de inconstitucionalidad, la llevaron a la Corte Suprema de Justicia, esto ya hace muchos años atrás. Entonces, ellos miraron, examinaron durante muchos años esto. En esta demanda, la Corte Constitucional le hizo saber a las entidades del Estado, especialmente las de Salud Pública, al Ministerio de Salud, le hizo saber a los grandes directores de los hospitales, de todas las grandes universidades en medicina que hay en Colombia, para que se pronunciaran si realmente el artículo 106 está violando el derecho a la libertad de conciencia y al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, estos magistrados duraron muchos años, se formó un expediente de más de 1,20 m, ya podrán imaginar la cantidad de comentarios, de estudios científicos, filosóficos, sociales, políticos, de salud, psicológicos, personales, de derechos, cada uno en su intimidad. Eso es uno de los trabajos que es fascinante dentro de la investigación y el ejercicio de la administración pública. Entonces, la Corte Suprema de Justicia miró toda esa cantidad de peticiones y de debates y de valoración de pruebas y entonces llegó a una conclusión. Esto fue en el año 2021. Año 2021. Mediante la sentencia C 239, indicó la Corte Constitucional que efectivamente los señores que hicieron la petición tienen la razón, porque efectivamente el artículo 106 de la Ley 599, el Código Penal, contradice, vulnera, rechaza, desconoce los derechos consagrados en el artículo 16 y 18 de la Constitución Política de Colombia. El primero, libre desarrollo de la personalidad, y el segundo, la violación a la libre conciencia. Espero que me haya hecho entender, porque a veces es un poquito complicado. Entonces, estos señores demandantes lo hicieron personas particulares, abogados que no pertenecen a ninguna institución pública, simplemente son ciudadanos estudiosos del derecho constitucional que hicieron esa observación, de pronto en reuniones, en universidades, en foros, en panels, en toda una serie, y dijeron: hay que demandar este artículo 106 del Código Penal porque está realmente violando la Constitución, especialmente lo relacionado al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de conciencia. Y entonces los honorables magistrados, que son 9, pues simplemente se reunieron y se pronunciaron indicando efectivamente el artículo 106 del Código Penal es violatorio, y entonces se declara inconstitucional, es decir, le quitan validez. Hoy podríamos hablar del difunto artículo 106 porque ya no existe en el Código Penal, toda vez que es sustituido y aclarado por esta nueva interpretación muy doctrinal, muy jurídica, muy soberana, como es el Estado colombiano, para quitar ese artículo 106 y darle libertad para lo que se indicó en el concepto, que toda persona que está bajo una enfermedad irreversible, un diagnóstico de que ya no hay ninguna forma científica, médica, para restaurar su salud, pues entonces le asiste el derecho. Ojo, aquí no está obligando la Corte, le dan usted en su libertad de conciencia, usted en su libre albedrío, usted en su naturaleza humana, tome la decisión. Y entonces ahí es donde viene esta sentencia, y luego viene la reglamentación que hace muy poco tiempo se hizo por el gobierno, y hace poco un
joven que fue futbolista, que llegó a un alto nivel profesional, tuvo toda una serie de enfermedades irreversibles, y él dijo que me apliquen la eutanasia, y se despidió de sus amigos y de sus parceros de fútbol. Inclusive fue un cristiano futbolista allá, no Cristiano Ronaldo, sino un cristiano que es futbolista, y le dijo: mira, Dios no le agrada que usted se quite la vida. Bueno, lo evangelizó, pero él dijo: no, ya la decisión está tomada. La voluntad de la persona que tiene esa aflicción. Vamos a entender aquí, antes de entrar a la explicación de la parte bíblica, indicar, amigo, que Colombia es un estado democrático, no es un estado teocrático. Si el estado colombiano fuera teocrático, que es el gobierno de Dios, las interpretaciones de las normas jurídicas serían distintas. Pero estamos en un gobierno democrático en donde todas estas normas del Código Penal, la misma Constitución, todas, la infinidad de normas que hay en Colombia, pues son resultado de la soberanía del Estado que reside en el pueblo. Es decir, por eso nosotros votamos para senadores y representantes a la Cámara, que son los que hacen las leyes. Por eso a veces se les dice jocosamente los padres de la patria, porque realmente ellos, tanto senadores como representantes a la Cámara, son los que hacen las leyes. Y este Código Penal del año 2000 lo hizo el Congreso de la República. Y lo hacen en virtud de unas funciones civiles, penales, constitucionales, legales, tradicionales, de jurisprudencia, de doctrina, para poder aplicar todo el conjunto de normas que emanan del Congreso. Eso hay que tenerlo claridad. El Congreso de la República es el que hace las leyes. Segundo lugar, para tener en cuenta, todas estas normas que emanan del Congreso de la República, pues son normas que surgen de la voluntad de los hombres, y que los senadores y representantes a la Cámara la hacen como representantes del pueblo, porque para eso el pueblo los nombró, por voto popular. Se puede mirar aquí la importancia que es saber por quién vamos a votar, por legisladores que sepan hacer leyes, ¿no? Pero a veces, por muchas circunstancias, no se da. Entonces, lo que quiero, como tercer punto, que tengan claridad, es que todo este conjunto de normas es lo que se llama el derecho positivo de un Estado. El derecho positivo es un conjunto de normas que emanan de la voluntad del pueblo por intermedio de unos representantes a la Cámara y de unos señores llamados senadores de la República. Voy a decir algo, pero no me vayan a entender mal. Un congresista está allí es para defender el sistema jurídico y crear nuevas normas, de acuerdo a lo que cada uno pide desde su curul como senador. Desde el año 2006, cuando vino la despenalización de los 3 casos del aborto, y luego el año pasado la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación, la Corte ha dicho: señores Congreso de la República, legislen, hagan leyes. Reflexionemos, nosotros nombramos los senadores y los representantes a la Cámara, ¿no? Y desde la Constitución del 91, ya hace bastantes años, siempre en el Congreso de la República han habido 2, 3 senadores, 4 senadores, 5, 6, hasta 7 representantes a la Cámara, y ellos son los que están obligados a presentar proyectos de ley, y hablo de ellos porque son cristianos, evangélicos. Pero cuando ellos han pasado allá, realmente
no lo hacen. No lo hacen, no presentan proyectos de ley. No sé, no saben, no se asesoran bien, no les interesa, no quieren meterse en esos inconvenientes, pero la conclusión es que ha habido muchos representantes a la Cámara y muchos representantes a la Cámara y muchos senadores cristianos protestantes que han llegado, han pasado allí por las células legislativas, por el órgano jurisdiccional que es el Congreso de la República, que hace las leyes, y no han presentado estos proyectos de ley. Allá es donde hay que presentarlos. Aparte de esto, que es una obligatoriedad de quienes van allá, en representación del cristianismo, a hacer proyectos de ley que no lo hacen, también la Corte Constitucional tiene unas funciones. Y aquí es donde digo yo que no me lo vayan a entender mal. Un magistrado de una alta corte, como es el caso de la Corte Constitucional, llegó allí es para interpretar la ley constitucional, para que toda la Constitución tenga armonía, no se contradiga. Y entonces los magistrados, cuando hacen un estudio pormenorizado, que si tienen tiempo, estudien los más de 10.000 folios que hay en ese expediente, hay más. Miren por qué la Corte llega a una conclusión y decir, mire, sí, aquí se está violando este artículo 206 del Código Penal, está violando en cierta parte al artículo 16, libre desarrollo de la personalidad, artículo 18, libertad de conciencia. Entonces ellos ordenan que para mantener incólumes, es decir, no ser violatorios a esos dos artículos que me he referido, pues démosle la potestad a la persona que dice ser dueña de su vida, que se maneja solo porque está sin Cristo en su corazón. No sufro más acá, miren, aplíquenme la eutanasia o la muerte asistida porque no quiero seguir sufriendo. Entonces se lo dejan a esa persona que por sí tome la decisión. Por eso la Corte lo hizo. Claro, hay salvamento de votos. Supongamos, desde luego que no lo hay, pero supongamos que en la Corte Constitucional existiera un jurista cristiano, protestante. Él tiene la posibilidad, varias, de abstenerse a votar, salvar su voto. Tiene la posibilidad de argumentar, motivar, ilustrar a los otros magistrados de que no se puede quitarle la vida a una persona porque la vida la da Dios, o muchas veces se ha dado que hasta se retiran cuando hay esa convicción realmente. Entonces mire que los magistrados están allí es para guardar la normatividad de la Constitución Política de Colombia, que es emanada de la voluntad del pueblo por nosotros que votamos por los representantes a la Cámara y por senadores, y en el 91 o 90 votamos por una constituyente para que hicieran una nueva constitución, y allí quedaron estos dos derechos, especialmente el del artículo 16 y 18 de la Constitución Política, y los magistrados están cumpliendo su función en derecho, en derecho. Pero ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿cómo así? Entonces los cristianos, ¿qué hacemos? Hermano, ¿qué hacemos? Muchas cosas que no hacemos. Y que los que son nombrados como senadores, representantes a la Cámara y otros cargos en el Estado no hacen nada al respecto. Se acomodan allá a la clase política. Entonces, vamos ahora sí a aclarar que todo esto que les he explicado es del mundo positivo, es decir, es la voluntad del pueblo, es la voluntad de unos senadores, de unos representantes a la Cámara, de hacer esa forma de leyes. Y la Corte cumple su misión de unificar la interpretación de la Constitución. Hasta ahí ese es el trabajo de ellos. Ahora, como decía, entonces nosotros ¿qué hacemos? Mucho, hermano, mucho tenemos que hacer. Empezaría pensando en que yo les indiqué que cuando llegó la demanda a la Corte, hay una libertad para que
todas las entidades de la nación se hagan parte en ese proceso y manifiesten. Qué tristeza, amigo, ver el expediente y no encontrar ni siquiera un representante de la iglesia cristiana protestante que manifestara: no estamos de acuerdo por tales y tales y tales. Nada. Entonces, si es la clase de política de pastores que dicen que tenemos que salirnos de las cuatro paredes de la iglesia y untarnos de pueblo, que tenemos que hacer política y que tenemos que llegar al Senado y a la Cámara y a los ministerios y a ser presidente, bueno, ¿por qué no lo hacen desde abajo? Si realmente conciben la política así, que es un servicio, es un derecho que les asiste, pero no lo hacen. Entonces, primera participación y primera acción que nosotros tenemos que saber es: mire por quién vota en las elecciones cuando se nombran senadores y representantes a la Cámara, que son los que hacen las leyes. Y si tú votas por un candidato cristiano protestante, sígalo y dígale: bueno, ¿usted por qué no presentó proyectos de ley? ¿Usted qué hizo? Solamente cobrar los honorarios o las dietas, como se llama. Entonces fíjese que ahí nosotros tenemos gran participación y responsabilidad de seguir por quien nosotros apoyamos y decirle: bueno, presente un proyecto de ley para que se penalice nuevamente el aborto en Colombia. Presenten un proyecto de ley para que en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia indique que la vida empieza desde el momento de la concepción. Presente un proyecto de ley para que se penalice nuevamente por una ley del Congreso de que la persona no puede disponer de su vida porque no le corresponde a él. Esa es una primera. Segunda, podemos nosotros trabajar en diferentes grupos sociales y especialmente de fuerzas políticas para hacerles saber: señores de las federaciones y confederaciones de iglesias especialmente, también las denominaciones, pero especialmente las federaciones y las confederaciones, por favor, apropiesen, identifíquense, hagan algo, porque las autoridades del Estado y especialmente los legisladores acojan las reformas de los proyectos de ley que van a presentar los amigos cristianos políticos que llegan allá al Senado y a la Cámara. Apóyelos. Eso se puede hacer. Hace poco se hizo una manifestación en la Plaza de Bolívar. Yo estuve ahí como haciendo un periodismo más crítico de pronto que de observación, y me di cuenta que allí como que los líderes de algunas denominaciones van allá es como para lucirse, no es como para ver: mire, yo soy esto y tengo tantos títulos y soy esto y trabajo. No, que hicieran esas convocatorias en la Plaza de Bolívar para decir no a la despenalización del aborto, y vamos a penalizarlo y vamos a defender y vamos a apoyar a muchos senadores y a muchos representantes de la Cámara. Esa sería una fuerza muy fuerte. Ese sería el segundo, ¿no? Es decir, el primero es realmente tomar conciencia de quien esté allá legislando. Segundo es encontrar el apoyo en otras denominaciones religiosas para poder penalizar nuevamente el aborto y la eutanasia. Y en tercer lugar, muy importante, es en verdad evangelizar. Presentar a Cristo por medio del Evangelio, por medio de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué digo esto? Mire, yo estoy plenamente seguro, no por el tiempo no alcanzo, pero hay muchos testimonios de personas que, estando en esa idea de disponer de su vida por la aflicción, han tomado decisión de decir no. ¿Por qué? Porque son cristianos, porque tienen a Cristo en su corazón, porque son conscientes de que la vida no les pertenece a ellos, sino que la vida le pertenece a Dios porque Dios fue el que nos la dio. Este es un trabajo evangelístico que hay que trabajar, hay que mirar. Téngalo por absoluta seguridad,
amigo, que una persona que tiene a Cristo en su corazón, que ha nacido de nuevo, que sigue a Cristo, que es modelo de Cristo, que es luz para las naciones porque tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo, olvídese que va a tomar una decisión de disponer de su vida. Tantas cosas para explicarles, pero vamos a mirar algunos versículos. Miremos nomás el de Génesis 2:7, en donde realmente el Señor dice, o la Escritura dice, que Dios sopló en su nariz el aliento de vida. ¿A quién? A Adán. Y le dio vida. Es decir, su naturaleza divina, por un soplo, le da vida a esa persona, de tal manera que esa persona sabe que la vida no se la da a él mismo, ni le corresponde a él mismo, ni puede disponerla de sí mismo, sino que solo la dispone Dios. Job dice, el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. La persona que tenga claridad sobre estos versículos no toma una decisión. Miren el Salmo 37 lo que dice, entrega al Señor tu vida, confía y Dios actuará. Dios actuará. Pero tú tienes que entregarle esos dolores, esas aflicciones delante de Dios. Si tú tienes conciencia de que Dios es el que nos da la vida y dispone de nuestra vida en el momento que Él le place, en el momento que Él tiene, de acuerdo a su soberanía y a su santa voluntad, Él es el que dispone. Mire lo que dice Salmo 121 o Salmos 121, 7, 8. Dice, el Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Salmos 121. Miren el Salmos 119, versículo 93, que es el salmo de la palabra de Dios, que es esa alabanza, esa glorificación, esa exaltación de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Dice Salmos 119, 93, dice, jamás me olvidaré de tus preceptos, porque con ellos me has dado toda la vida. Que la vida le pertenece a Dios, no a nosotros. Pero ¿cuándo entendemos eso? Cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, cuando entendemos las Sagradas Escrituras, cuando estamos firmes, que realmente la vida fue un regalo que Dios nos dio por su misericordia y amor, pero que nada nosotros tenemos, ni el mínimo pensamiento de disponer de nuestra vida. Miren otro, 1 Juan 5:13 dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Vida eterna. Entonces, amigo oyente, esto es lo que realmente debemos entender. Conclusión. El Estado colombiano es un Estado laico, secular, que se dedica a aplicar las normas que hacen los mismos hombres, es decir, la voluntad de los hombres. La Iglesia cristiana, y especialmente la protestante, se dedica a presentar a Cristo por medio del Evangelio, para darle a entender a las personas, con toda una serie de textos, solamente leí aquí 4 o 5 versículos, que la vida no nos pertenece a nosotros, que la vida la recibimos de Dios como un regalo, por su divina gracia, y que nosotros tenemos que tener firmeza, como lo dice 1 Juan 15:13, les escribo estas cosas a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo, para que sepan que tienen o que tenemos vida eterna. Amigo oyente, la vida le pertenece a Dios. La vida nos la da Dios por su misericordia y la vida o nuestra vida la tiene Dios en sus manos. Nosotros no podemos disponer de nuestra vida porque es un pecado. Y es un pecado de condenación. De tal manera que invitamos, amigos, los que no conocen las Sagradas Escrituras, los que no conocen que la vida es un don de Dios, los invitamos a que escuchen a Fuego AM toda la predicación
de los amados pastores, de todos los que hacemos programas y especialmente que repasen estos versículos que les indiqué hoy para entender que la vida no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y Él nos la da por misericordia y la retoma cuando Él a bien lo tenga, porque Él es el dueño de nuestra vida. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas en Facebook, muy juiciosos, dejaron muy buenos mensajes. Dios los bendiga, es nuestra obligación ilustrarlos en YouTube, también muchas personas conectadas, allá la Mana Zavala Melo, Vaquero y hay otros ahí también que estuvieron con nosotros escuchando este programa y también a todas las personas que se comunicaron por WhatsApp. Gracias a todos. Dios los bendiga, vuelvan a examinar este contexto, miren la sentencia de la Corte Constitucional, examínela y ante todo examinemos los versículos y los textos que nos dan vida eterna. Bendiciones, hasta otra oportunidad. En el Impulso les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte.